grabar también esta clase. Qué bueno que me lo comentó. Le agradezco. Gracias a usted, profe. Y déjeme también quizás ver si hubiera alguien más. Ya. Y claro, comentaba un poquito sobre esta disciplina, la investigación de operaciones. Entonces, y el poco el que ustedes tengan una asignatura como esta acá, tiene que ver en relación a que hoy día en particular, ¿no es cierto?, el tamaño, decía yo ahí, y la complejidad de las organizaciones hacen que a veces soluciones a problemas complejos también requieran una forma más elaborada, una forma más analítica de abordarle, digamos. ¿Ya? Lo mismo ocurre en el caso, por ejemplo, de algunas industrias en el país que se ven enfrentadas a una fuerte competencia internacional y que para hacer las cosas bien, naturalmente, requiere el uso de herramientas más sofisticadas y más elaboradas, digamos. Estas tanto desde el punto de vista a veces de modelos matemáticos como de formas alternativas de resolución de los mismos, digamos. Ahora bien, en el caso particular de la investigación de operaciones, si bien es cierto, esta no es ajena como metodología a todo, digamos, el resto de las ingenierías, en particular, cuando uno dicta este curso en Valparaíso, asisten alumnos de numerosas carreras, digamos, sin ninguna duda permite abordar adecuadamente distintos problemas en el ámbito de la ingeniería industrial y estos, digamos, motiva un poco el por qué esta asignatura está en el programa, digamos, y que también un poco inicia una línea sobre algunas otras temáticas de ingeniería industrial, como serían, por ejemplo, los cursos de gestión de operaciones, digamos, para los cuales este es un prerequisito, porque sin duda uno encuentra aquí distintas herramientas, digamos. Y yo para motivar un poquito este tema, quizás ahora me voy a saltar algunos, pero tenía intención, ¿no es cierto?, de compartirles algunos tipos de problemas que se pueden abordar adecuadamente con esta metodología, ¿ya? Y lo iba a hacer tomándolo de una revista de investigación de operaciones, es la revista de la Sociedad Estadounidense de Investigación de Operaciones, y que se llama ORMS Today, digamos. Y aquí, especialmente, bueno, esta revista tiene alrededor de 6 números por año, pero especialmente en los números de enero, es que, de abril, perdón, es que tiene, que es el segundo número del año, es que tiene un esfuerzo adicional por tratar de recuperar aplicaciones alrededor del mundo, vinculadas, digamos, a temáticas propias de la investigación de operaciones. Voy a saltarme algunas para hacerlo más breve y voy a partir por esta de abril del 99, que da cuenta de una aplicación en Chile, por eso también un poco la selección, digamos. Y esta en particular, ¿no es cierto?, comprende los procesos del refinamiento del cobre, ¿ya? Y que en ese entonces también tenía una preocupación importante sobre el manejo de algunas sustancias como el ácido sulfúrico, que es un insumo para el proceso de refinamiento, pero también es un subproducto y las emisiones son un tema importante. Entonces la idea era cómo no poder planificar adecuadamente los niveles de producción y de uso de ese recurso, con un poco toda su logística que está detrás, y también con el control de las emisiones, digamos, por las emisiones de CO2, pero también de este mismo producto que es el ácido sulfúrico. Entonces ahí hay una aplicación también muy interesante. Acá en mi sesión también sigue apareciendo algunos alumnos interesados en sumarse a la clase. Déjenme un minutito para corroborar nomás que ellos están acá. Está ahí. Y Cofre también. Mi disculpa a algunos que a lo mejor no les acepté esta admisión previamente, digamos. Mi desesperación ahí también por tratar de hacer esto, hay cosas que no lograron funcionar antes. Así que les comentaba que desde el punto de vista, digamos, de la investigación de operaciones, hay distintos tipos de aplicaciones. Me voy a ir saltando alguna en atención también a los tiempos para no aburrirles. Y
acá se mencionaba, por ejemplo, esta aplicación del 2003, problemas relacionados con el diseño de redes de fibra óptica. ¿Ya? Qué tecnologías usar, qué tamaño, por ejemplo, los cables que yo voy a usar, ¿ya? Y cómo yo voy a construir esta red, son problemas que, por ejemplo, podrían interesarle a los electrónicos, desde el punto de vista del el diseño de las mismas y la tecnología que hay que imponer. Ahora, asociado al funcionamiento de las mismas, hoy día también hay muchísimos problemas que pueden ser abordados adecuadamente, como cómo se enrutan las señales en el uso de la fibra óptica. Hoy día el uso de las fibras con distintas frecuencias, en distintos anchos de banda, y cómo uno hace uso de esos espectros, digamos, ¿ya? También pueden ser abordados con tecnologías propias de la investigación de operaciones, digamos, ¿ya? Y de hecho, he estado trabajando con un colega de ese departamento abordando problemáticas de esa naturaleza, digamos. Un ámbito en que es muy útil la investigación de operaciones es en problemas de planificación. Y en ese sentido, una industria importante, por ejemplo, esta aplicación del 2005 está tomada de un ejemplo en Suecia, donde también tienen mucha producción con plantas de celulosa, ¿no es cierto?, con muchos bosques. Y en ese caso, en el caso de esta aplicación en particular, ¿no es cierto? A veces los insumos son de distintas calidades y uno quiere obtener una mezcla, ¿ya? Que permita elaborar un producto con ciertas características, digamos. Entonces, la selección que hay que hacer de esas mezclas para poder producir, digamos, adecuadamente un bien como como esta celulosa, requiere entonces el uso de modelos de optimización en particular para poder enfrentar adecuadamente esa planificación a la hora de satisfacer ciertas demandas, ¿no es cierto? Y atender ciertas calidades. Por ejemplo, esta aplicación también del año 2009 es una aplicación que tiene que ver con Chile, por eso la voy a comentar un poquito, y es en relación también con la entrega de las concesiones que se dan y los servicios de alimentación que entrega la JUNAEP en todo el país. Entonces, desde esta fecha, lo que se estaba haciendo es que dividido el país en tres zonas, ¿ya? Distintas empresas, entonces, en un concurso que es anual para cubrir estas tres zonas, año a año, se puede establecer distintas postulaciones de empresas con las calidades de los alimentos que van a entregar, con los valores que van a cobrar, y ante también distintas propuestas, si van a atender a lo mejor solo un colegio, solo una comuna o varias comunas en una determinada región, ¿ya? Y para los distintos entonces oferentes hay un modelo matemático que en términos bastante más objetivos, en función de las calidades, de los precios que van a otorgar, se entrega la concesión de cuáles empresas van a dar los servicios de alimentación de la JUNAEP, ¿ya? Y eso es resultado entonces de correr cada año, digamos, un modelo de optimización para definir quiénes van a ser entonces los ganadores de este proceso de licitación, ¿ya? Y en este trabajó en particular como líder Rafael Epstein, que es el segundo autor que aparece ahí, un profesor de la Universidad de Chile, y también gente de la propia JUNAB para tener este modelo, digamos, que contribuya también ahí a la toma de esa decisión. En este ejemplo del 2003, me estoy saltando algunos, menciono, por ejemplo, en Canadá, la preocupación respecto de la ubicación de ciertos recursos para el combate de incendios. Este es un tema que a nosotros también, obviamente, nos interesa mucho. Se tiene que definir entonces a veces las ubicaciones de donde instalar brigadas forestales para el combate de incendios y también definir cuáles son los equipos que vas a poner. Naturalmente en todos ellos y dependiendo un poquito la frecuencia, la ocurrencia de este tipo de problemas, digamos, definir adecuadamente dónde los vas a poner. Entonces también tiene un poco que ver con localización y con la selección, ¿ya? De qué equipo para efectos de poder atender de mejor forma posible el combate de los mismos, digamos, ¿ya? Y de eso da cuenta esta aplicación, por ejemplo, el 2013 en Canadá. Seleccioné esta también, aquí del 2015, en un trabajo en esta misma revista, en ese número de abril, relacionada con la programación del fútbol, ¿ya? En el caso de la programación del fútbol, el tema es que en cada torneo, digamos, la programación de los distintos partidos de fútbol en ese torneo se hace también, fíjense ustedes, resolviendo un modelo de optimización, ¿ya? Esencialmente aquí las decisiones conciernen hacia un equipo y juega con un equipo, como juega como local, digamos, ¿ya? Con un equipo J, ¿ya? En una determinada fecha.
Y esa selección entonces impone un cierto calendario donde también un modelo de optimización como los que vamos a ver permitiría agregar restricciones que puedan ser deseables, como por ejemplo no jugar más de 2 partidos seguidos como visita, ¿ya? Incluso aquí están divididos en ciertos grupos para también, por ejemplo, cuidar el tema de no hacer desplazamientos, aunque fueran en 2 semanas seguidas, a lo mejor sean a una misma región y no haya que hacerlo mover a lo mejor al norte en una semana y unos días después moverlo al otro extremo del país, ¿ya? Así que fíjense ustedes que, por ejemplo, en el uso del torneo, este se programa, ¿ya?, al inicio del mismo a partir de un modelo de optimización. Esta historia es mucho más larga. Lo que podría agregar es que, por ejemplo, en la última selección, en el último torneo, creo que de Copa América, también se empleó un modelo para, para ese torneo, digamos. Y también hay algunas aplicaciones relacionadas con el uso de estas mismas metodologías para la selección de los árbitros en el torneo nacional, ¿ya? Y eso es parte de una colaboración que ya lleva varios años de un equipo que ha estado trabajando en esto con la NFP, ¿ya? Así que también ahí hay una aplicación interesante. En lo que comento respecto de este trabajo del 2017, y también que les trataba de comentar ahí al inicio de mi clase, es que en problemáticas vinculadas a agricultura, hoy día se puede contar con mucha más información, a través de sensores, a través del monitoreo con drones, o incluso a veces también con otros instrumentos como las mismas imágenes satelitales, ¿ya?, para conocer más propiedades de lo que está pasando en el campo. De hecho, también uno lo puede hacer con robots que incluso podrían ir monitoreando árbol a árbol para saber las cantidades que, por ejemplo, hay que cosechar. Hay colegas en la universidad que trabajan en esos temas. Y que uno lo podría entonces también usar para hacer una mejor cosecha, para hacer una mejor planificación de los cultivos que uno va a poner en el suelo, ¿ya? Y que eso entonces a la hora de tener distintas combinaciones o distintas posibilidades, uno puede hacer también entonces uso de modelos de optimización, ¿ya?, u otras herramientas para poder abordar entonces problemáticas en ese sentido, digamos, ¿ya? Y ya les mencionaba que un trabajo recientemente publicado, donde participó también un estudiante tesista, que es Marcelo Vélez, en particular ahí hacíamos toda una programación de cómo ordenar en función de la información sobre rendimiento, sobre las calidades del suelo, una mejor planificación de qué cultivo para atender determinadas demandas. Y ante también la incertidumbre en algunos aspectos, digamos, poder apoyar de mejor forma este tipo de decisiones, ¿no? En el número de abril, no tengo todavía el de abril del 2020, digamos, en el de abril del 2019, también, por ejemplo, habían problemas vinculados en una aplicación que, si mal no recuerdo, es belga. Es en relación, por ejemplo, con problemas de lo que imponen hoy día algunas normas, digamos, que hay productores que en una economía de ciclo cerrado o de economía circular, tú te tienes que preocupar, por ejemplo, de recuperar algunos de tus productos. Entonces, esta aplicación en particular es con el PVC. Y la problemática es definir puntos de donde recuperar, digamos, ¿ah?, o localizar em, basureros, por así decirlo, digamos, puntos de acopio de PVC, y cómo definir un poquito la logística diaria o semanal para la recuperación de esos productos y llevarlo a alguna planta que los vaya a tratar, ¿ya? Hoy día incluso hay un marco legal en Chile también, que esa es una preocupación, digamos, y se tiene que ir incorporando en un número creciente distintas industrias, distintos sectores industriales colaborando en ese sentido, digamos, ¿ya?, para poder hacerse cargo de sus residuos en una economía circular. He seleccionado algunos, ¿ya? He seleccionado algunos nada más para dar un poquito cuenta de el interés, digamos, por este tipo de metodología y por tipos de problemas que también a lo largo del curso deberíamos ir abordando, digamos. Ahora, la naturaleza de los modelos que vamos a considerar y que son propios de la investigación de operaciones, ¿ya?, son a través de ciertos modelos de optimización, donde a lo mejor uno asume que conoce toda la información, pero también los hay otros donde uno no puede como soslayar también la incertidumbre, ¿ya? Y en ese sentido también va a haber modelos de naturaleza estocástica o probabilística, digamos, ¿eh? Y un poquito de eso vamos a ir dando cuenta también en el curso.
Así que eso un poquito da cuenta de algunos temas o problemas, ¿ya? Voy a hacer aquí un pequeño interrupción a mi discurso para mirar de nuevo si hay algunos alumnos más que deba incorporar a la sala de clase, que no han estado aquí tratando de entrar para que no seguirlos dejando fuera. Acá también, ya hay comentarios sobre eso. Gustavo Marchant también. No sé si tengo a alguien más ahí. Yo creo que ya estamos. Y los contenidos del curso entonces se van a estructurar un poquito en función de distintos temas que voy a comenzar a abordar ahora, digamos, ¿ya? Déjenme ver si también en ese caso puedo mostrarles también algo más sobre este aspecto. Voy quizás a poner aquí también mis láminas, cerrando esto. Ahí ya me dirán ustedes si la pueden ver bien. Quiero también, aquí tengo mi pizarrita también, para poder ir escribiendo y matizando un poco esto, digamos, ¿ya? Y no sé si me comentan, por favor, si ustedes están viendo en este momento ambos recursos o tengo que volver a seleccionarlos. Ahí. Se ve solo el Power, profe. Y ahora también se ve una pequeña No, ahora se pizarra. ve las dos cosas. Perfecto. Sí. Le agradezco. Entonces, lo que quería comentar o avanzar un poquito en esta introducción igualmente, era poder darles a entender mejor algunos de estos conceptos, algunos de estos temas que vamos a ver, e introducir también algunos conceptos preliminares, digamos. Entonces, es un poquito como parte de esta introducción. Buena parte del curso se va a concentrar en lo que son modelos de optimización, ¿ya? Que naturalmente resultan útiles en numerosos ámbitos, no solo en la ingeniería industrial, digamos, sino que en general en la ingeniería, la administración, la economía. También hay muchos problemas en ciencias que pueden ser abordados a través de modelos matemáticos y en particular de estos de optimización, digamos. Ustedes, fíjense, a través de los distintos cursos que ya han tenido en la universidad, como cursos de matemática, abordaron originalmente un problema, a lo mejor de minimización o maximización de una determinada función, ¿ya? Estas funciones típicamente eran funciones además de características no lineales, y originalmente en su primer curso de cálculo, quizás ustedes consideraron entonces variables reales como una decisión, digamos, y era solo una, ¿ya? Entonces era un problema solo en una variable y ustedes lo estudiaron, los caracterizaron, vieron formas analíticas de cómo resolverlo. Seguramente también vieron algunas formas numéricas, digamos, algunos métodos numéricos también de, de resolución. Y en un segundo curso, ustedes ya también abordaron o estudiaron problemas de esta misma naturaleza, pero ya a lo mejor no solo con una decisión, que hay problemas interesantes solo de una decisión, digamos, ¿ya? Podría ser, por ejemplo, en un problema de inventario, a lo mejor ustedes tienen que tomar una decisión respecto de cuánto adquirir de un determinado producto, ¿ya? Y si este producto, esa decisión, digamos, es independiente de otras adquisiciones, ustedes podrían tener un modelo, por ejemplo, en una sola variable. Pero también es natural pensar que muchas veces las decisiones no es una sola. Incluso en un problema de inventario, lo que yo podría querer hacer es la compra de varios productos, ¿ya? Simultáneamente, en atención a que a lo mejor esos productos son trasladados en un solo envío, por ejemplo, ¿ah? O que incluso yo comercializo varios de estos insumos o varios de estos productos, ¿no es cierto? Y tengo que tomar decisión sobre varios de ellos. Dicho eso, entonces, a veces el X, entonces son muchas decisiones, ¿ya? Y ustedes entonces estudiaron en su curso de Mate 2, ¿no es cierto? Problemas de esta naturaleza, pero en varias variables, digamos, ¿ya? Con lo cual también estudiaron algo de la matemática de estos problemas. ¿Ya? Ahora, en el caso particular de problemas también, ¿no es cierto?, de optimización, no solo consideraron problemas como sería el de este tipo, un problema a lo mejor donde solo tengo varias decisiones y tengo únicamente un criterio optimizar para minimizar o maximizar, sino que también, ¿ya? A lo mejor, y así lo hicieron en Mate 2, ustedes también quizás incorporaron, ¿ya?
un grupo de ecuaciones que tenía que satisfacer este problema. Entonces aquí a lo mejor ustedes también incorporaron, ¿ya?, un conjunto, digamos, a lo mejor de m ecuaciones, con muchas menos ecuaciones que variables, digamos, sino típicamente el sistema iba a quedar inconsistente. ¿Sí? Y estudiaron problemas, por ejemplo, de ese tipo, en varias variables, con ecuaciones, y a lo mejor minimizando, maximizando una determinada función. Ahora bien, entonces, este tipo de modelos, digamos, que uno podría tener, típicamente entonces minimiza o maximiza una determinada función, ¿ya? Y vas a tener distintos tipos de restricciones. Ustedes estudiaron, por ejemplo, con ecuaciones, pero también un modelo de optimización podría agregar también a lo mejor un conjunto posible de distintas, incluso inecuaciones. Bueno, voy a poner solo estas, digamos, ¿eh? Y aquí también podría tener otras tantas inecuaciones. ¿Sí? Y ciertas inecuaciones podrían ser razonables, por ejemplo, en el contexto que ponía recién, de un problema de inventario. Yo a lo mejor no trataré a lo mejor de minimizar unos costos asociados a una cierta compra y al envío, pero a lo mejor tengo un cierto presupuesto disponible. Entonces podría haber limitado la cantidad de recursos que yo tengo, y entonces ahí podría ser que esta DL represente la cantidad de dinero disponible para esa adquisición. Podría ser que yo también tenga a lo mejor un espacio en el que voy a guardar este producto y este ocupa un cierto volumen y quiero imponer el volumen disponible que tengo para su almacenamiento. Entonces, muchas veces también podría quererlas limitar por una desigualdad. Entonces, estos problemas también típicamente se van a ver como yo se los muestro ahí en esa lámina. Ahora, en realidad este tema es mucho más rico de lo que uno imagina, ¿ya? Y un poco también esa es el aporte que puede hacer esta asignatura, digamos, a lo que ya ustedes han visto en sus cursos a lo mejor de Mate 1, Mate 2, y quizás un poco más también en algún otro, digamos, ¿ya? Pero fíjense que la naturaleza de las decisiones, ¿ya?, no siempre es continua. Yo podría, por ejemplo, querer determinar a lo mejor ciertas ubicaciones en una ciudad donde poner centros de acopio de residuos. Y ahí a lo mejor más que poder hacerlo en cualquier lugar de la ciudad, podría tener ciertos candidatos potenciales a tratar, digamos, de ubicar estos puntos de acopio. Y ahí mi decisión podría ser si en cada uno de estos potenciales lugares yo voy a terminar instalando o construyendo o no un determinado centro de acopio. Y esa ya es una decisión discreta. Si lo hago o no lo hago. ¿Eh? Si lo que yo también quisiera hacer, por ejemplo, para mejorar la calidad de las señales y que todos podamos sumarnos a este teletrabajo o tener una mejor señal, por ejemplo, lo que yo también podría querer hacer es a lo mejor ubicar antenas de telefonía satelital. Y de nuevo un poco lo mismo, nos podría pasar que tenemos solo algunos lugares posibles donde ponerlas como compañía y quisiera tomar una decisión ahí en una suerte como de compromiso o trade-off entre cuántas poner, ¿no es cierto?, y dar la mejor calidad de servicio. Y mis decisiones van a tener que ver si en ciertos lugares potenciales instalo o no instalo esta antena, ¿ya? Y esa también es una decisión de naturaleza discreta, digamos, en este caso a lo mejor modelada con una variable que toma valores ceros o uno. Bueno, y ni hablar si, por ejemplo, lo que quisiera hacer es poner a lo mejor definir turnos, ¿ya? Definir turnos para atender ciertos servicios. Y en ese caso, a lo mejor lo que yo necesito es la cantidad de personas que voy a poner en distintos turnos para, por ejemplo, atender los requerimientos de un call center. Y en ese caso, las decisiones tendrían que ser, oye, pongo en este turno de las 8 hasta las 2 de la tarde, pongo 6 personas, pongo 8 personas, pongo 10 personas, ¿ya? Y eso naturalmente tiene que ser entero, ¿ya? Entonces, hay modelos también donde podría haber decisiones que son enteras, ¿ya? Y eso también cambia un poquito el asunto, digamos. Naturalmente, también podría o no haber restricciones, digamos. Hay modelos interesantes que no las tienen, pero lo más común, como yo lo señalaba acá, digamos, es que un modelo fuese restringido y tuviera ecuaciones o inecuaciones, ¿ya? Así que también esa es una diferencia y eso define modelos distintos. La forma en que yo puedo resolver un modelo sin restricciones, ¿ya?, va a ser muy distinta, con algoritmos muy ad hoc, a su resolución sin ellas o con ellas. Otros aspectos que ya, por ejemplo, comentaba recién ahí, es que uno a veces quisiera incorporar algunos antecedentes en el problema, en que yo podría estar planificando algo y considerando a lo mejor un horizonte de planificación de mediano a largo plazo y quizás suponer conocido algo. Todos los antecedentes podrían no ser tan realistas, digamos, sobre todo si hay mucha variabilidad.
¿ya? Ni hablar en problemas, por ejemplo, financieros, de inversiones, donde difícilmente tú vas a conocer el retorno o que el retorno promedio, digamos, de un instrumento financiero, por ejemplo, vaya a representar bien lo que podría ser una inversión de mediano plazo, digamos, ¿no? Entonces, o de largo plazo. Entonces, hay antecedentes que uno a veces quisiera representar en términos probabilísticos, por ejemplo, ¿ya? Y yo podría tener modelos de optimización estocástica, ¿ya? También. No siempre todas las funciones son diferenciables, hay funciones de costo, por ejemplo, que a veces no lo son, porque son por escalones, ¿ya? O son por tramos, y también hay una matemática asociada a esta, digamos, ¿ya? También incluso los criterios podrían no ser uno, podrían ser múltiples, ¿ya? En fin, los modelos de optimización, ¿ya? Pueden ser muy variados, y en este curso el propósito un poquito es agregarles algunos otros problemas específicos de optimización que son interesantes en el contexto principalmente de ingeniería industrial, ¿ya? Y que de alguna forma, ¿no es cierto?, enriquezcan lo que es su formación para enfrentar problemas quizás más específicos, que podrían ser de finanzas, que podrían ser de planificación energética, de eficiencia energética, digamos, de problemas que podrían ser del ámbito propio de operaciones, de mantenimiento, ¿no es cierto? ¿Ya? Y en ese sentido, este curso, aunque modesto, digamos, y muy introductorio, la idea es poderles aportar en temáticas como esa, digamos, ¿eh? También lo vamos a hacer desde el punto de vista de otros temas donde aspectos de incertidumbre van a estar presentes, digamos, ¿ya? Pero a la hora de poder representar quizás un comportamiento dinámico de algunos antecedentes, digamos, que uno después podría poner también, ¿por qué no?, en un modelo de optimización, ¿ya? Así entonces, y quizás de manera un poquito restringida, digamos, ¿ya? He tenido que resumirles ahí un poquito algunos tipos de problemas que se pueden enfrentar y algo más sobre estos modelos de optimización, ¿ya? En mi presentación original pensaba también hacer un pequeño paréntesis, digamos, pero recién llevamos media hora en este asunto después de este error involuntario, digamos, o problema involuntario en el desarrollo de la clase, digamos, ¿eh? Pero entonces, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahora es, de alguna forma, también entender mejor estos tipos de problemas que vamos a abordar en este curso. Y para ello, entonces, lo vamos a hacer con este ejemplo introductorio que tomé de este mismo magazine de la Sociedad Estadounidense de Investigación de Operaciones, ¿ya? Muchas veces este problema, con cursos quizás no tan grandes, lo he llevado a la sala de clase y también he llevado hasta las piezas de Lego. Por ahora nos las vamos a imaginar nomás ahí, pero están puestas en esta lámina. Y es un pequeño problema, digamos, introductorio, y uno lo puede entender también en un contexto como un problema de producción, que es un ámbito muy socorrido, digamos, en el uso de aplicaciones de este tipo de metodologías, digamos, ¿ya? Entonces, mire, vamos a suponer que tenemos un par de recursos, así lo voy a llamar, ¿eh? Un par de recursos, y estos recursos, a ver, déjenme revisar aquí de nuevo, pues en forma involuntaria en este llamado, esto de la sala de espera. Déjenme unos segundos ahí para ver si hay alguien más se nos va a sumar y es del curso aquí. Entonces, acá también está. Ahí se nos va a incorporar también otra alumna más, digamos. Lo que les decía entonces es que vamos a tomar este ejemplo para ilustrar un poquito algunos tipos de modelos que vamos a considerar y también para avanzar con algunos conceptos que van a ser básicos en estos primeros capítulos del curso, ¿ya? Entonces, pensemos que dispongo de un determinado insumo. Imaginémonos que son estas piezas de Lego, que es como originalmente hay que tratarle, digamos. Y yo tengo además estos recursos en estas cantidades dadas, ¿ya? Porque típicamente los recursos van a ser escasos. Entonces, aquí en particular sé cuáles son, ¿ya? Y estas piezas pequeñitas, entonces tengo solo 8 piezas pequeñas, y de estas piezas grandes tengo solo 6, ¿ya? Entonces tengo esos recursos, ¿ya? Imaginemos ahora, ¿ya?, en esta situación bien concreta, que lo que yo elaboro con estos recursos, digamos, son dos productos finales que los vamos a llamar mesas y sillas.
Y la forma en que se elaboran es la que ustedes ven en esta figura, ¿ya? Y eso es bien preciso, ¿ya? No hay incertidumbre, digamos, en este sentido, digamos, desde el punto de vista de los coeficientes tecnológicos que vamos a plasmar después en algunas restricciones. Entonces, las sillas se elaboran, ¿ya? Combinando dos piezas pequeñas y una pieza grande. Y las mesas se elaboran, ¿ya? Con dos piezas grandes y dos piezas pequeñas. Esta es la forma, digamos, de cómo yo puedo construir sillas y mesas, ¿ya? Pero tengo tan solo 8 piezas pequeñas y 6 piezas grandes, ¿ya? Entonces, lo que yo les quiero pedir ahora es que ustedes, en función de estos insumos, ¿no es cierto?, y estos productos finales, ¿ya?, pudieran listar, ¿ya?, cuáles son todos los planes posibles de elaboraciones de sillas y mesas, ¿ya?, que uno podría llegar a tener como planes de producción, digamos, ¿ya?, con esta cantidad de recursos y en esta forma de producirlo, ¿ya? Déjenme explicarles quizás un poquito más. Miren, o sea, un plan de producción podría no hacer ninguna silla y ninguna mesa, ¿ya? No fabricar nada, digamos, ese ya cuenta como uno, ¿ya? Otro posible sería a lo mejor fabricar solo una mesa, y en ese caso estoy usando solo 2 de las piezas de las 6 grandes que tengo y 2 de las pequeñas de las 8 que tengo, pero a lo mejor también podría fabricar 2 mesas. Y en ese caso usar 4 de las 6 piezas grandes y 4 de las piezas pequeñas y de las 8 que tengo. Así que son planes posibles, ¿se fijan? Entonces, miren, y esto para hacerlo interactivo, si no aquí me van a tener todo el tiempo hablando. Si ustedes van a la página del curso, no sé si tienen abierta la página de la asignatura. Les comparto, ustedes están viendo la página, ¿no? Sí. Si ustedes van a la página de la asignatura, ¿ya?, en esta introducción que estoy haciendo, ¿ya?, por aquí hice esa pregunta, digamos, en soluciones factibles, ¿ya? Entonces, entren ahí y a la luz entonces de los antecedentes que yo les doy, 8 piezas pequeñas, 6 piezas grandes, combinadas de esta manera, ¿cuántos planes posibles habría? ¿Cuántas formas de combinar estas piezas pequeñas y grandes, ¿ya?, yo tendría para definir planes de producción, ¿ya?, donde cuenta no hacer ninguno, o una mesa y ninguna silla, 2 mesas y ninguna silla, ahí ya tienen 3. Saquen ustedes sus cuentas ahí, vean cuántos podrían hacer y me responden esta pregunta. Y así también a ustedes les toca ahí ahora trabajar un ratito. ¿Se entiende el problema, verdad? Sí, profe. Ya, tómense ahí unos 5 minutos ahora para que ustedes también ahí trabajen un ratito y vean todos los planes posibles y responden esta pregunta. A ver, ¿qué observan? ¿Cuántas soluciones hay posibles, incluyendo no hacer nada? ¿Sí? Y déjenme ver si quizás tenga que hacer aquí una edición para ver los tiempos, porque esto lo tenía previsto en otro momento de la clase. Déjenme ver.
Ya hay un par de sus compañeros que han subido ya una respuesta. Todavía démonos unos poquitos minutos más para el resto. Ya llevamos varios más aquí, ya 9 han puesto sus respuestas. Le vamos a dar ahí todavía un par de minutos más a sus compañeros que van más retrasados en la entrega de la misma. Que visualicen entonces cuántas alternativas posibles hay. Ya nos acercamos ahí a la mitad de los alumnos en la sesión. Y ahora, si quieren, claro, yo aquí puedo ver un poco los resultados, pero no sé si también las respuestas, digamos, las hay variadas, ¿ya? Y se están concentrando en 12 y en 13. ¿No es cierto? A ver, y ahí nos aparecerá después enseguida el resultado final, digamos. Si alguien todavía quiere o está terminando sus cálculos, digamos. ¿Ya? Ya, pero ¿qué es lo relevante de esto? A ver, lo primero es que estamos frente a un problema que, por cierto, aunque introductorio, ¿no es cierto?, ya nos comienza a motivar un poquito quizás el interés por plasmar un modelo también a partir de esto, ¿ya? Y es un poco lo que pretendo hacer. Pero también están algunos elementos claves del mismo. Cuando, cuando yo tengo, cuando yo tengo un conjunto de distintas ecuaciones o inecuaciones, e incluso la naturaleza de las variables, que por ejemplo aquí eh, pueden ser, no sé, muchas decisiones, digamos, eso es lo que decía. Los puntos que cumplen con todo esto van a definir lo que uno llama las soluciones factibles de un problema. ¿Ya?
Eso es lo que acá, claro, simplemente lo expresamos en términos de combinaciones posibles, usando ciertos recursos, ¿no es cierto?, que están en cantidades escasas y en una forma en cómo los vamos a elaborar. Pero matemáticamente, a lo que nos vamos a acercar es que vamos a plasmar típicamente un conjunto de ecuaciones o inecuaciones y todos los puntos que cumplan con esas relaciones van a definir las soluciones factibles del mismo, ¿ya? En el caso de este problema, la cantidad de soluciones factibles son 13, que es como la mayoría también ahí las encontró, digamos, ¿eh? Si alguno encontró más, es un poco preocupante, digamos, pero no preocupante, sino que a lo mejor sacó mal las cuentas respecto de cuánto era la disponibilidad, ¿eh? Pero son 13 todas las soluciones factibles del mismo. Ahora, supongamos que de todos los planes posibles, ¿ya?, yo efectivamente lo que tengo es que recibo un beneficio por fabricar sillas y mesas. Y vamos a tomar estas cifras que están acá, digamos, que es las que aparecían en el artículo al que yo hacía referencia, donde tomé este ejemplo. Y supongamos que el beneficio que yo gano por cada silla que elaboro es $10, y el beneficio por cada silla, por cada silla, digo, y por cada mesa 16. ¿Ya? Miren ustedes un poquito ahí sus planes de producción, ¿ya? Y díganme ahora de esos 13 planes de producción, ¿no es cierto? Díganme cuál sería la solución óptima al problema ahora, que define cuántas sillas y cuántas mesas fabricar, de modo de hacer máxima la utilidad. Como ustedes tienen ahí todas las alternativas, vean cuál es el que le daría la mayor utilidad, ¿ya? ¿Cuál sería el plan de producción que daría la mejor utilidad? ¿Ya? Respetando esto de tener una cierta cantidad de piezas pequeñas, piezas grandes, ¿eh?, en esas tres alternativas. ¿Cuál les daría la mejor, el mejor plan de producción? ¿Alguien ya tiene una respuesta? Si quiere la da en voz alta, por favor. Porque aquí ya hay algunos, hay unos compañeros, compañeras que ya la revela, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahí Alejandra ya revela ahí en el chat 2 mesas y 2 sillas, dice ella. ¿Ah? Pero una forma entonces de enfrentar a veces un problema podría ser la que estamos observando aquí, ¿ya? En que uno bien podría, por ejemplo, ver todas las alternativas posibles. Y esta podría ser un número finito, ¿ya?, de alternativas, como lo serían acá, digamos que son solo 3 alternativas. Y una vez planteado un cierto criterio a optimizar, aquí lo estamos haciendo con una utilidad, ¿no es cierto?, determinar como por simple inspección o evaluando todas las alternativas, ¿no es cierto?, cuál es la mejor. Y aquí el mejor plan sería entonces, como ahí nos comenta una su compañera, como seguramente también muchos de ustedes ya encontraron, ¿no es cierto?, fabricar 2 sillas y 2 mesas. Entonces, eso ya define una manera de cómo enfrentar a veces los problemas. A veces la cantidad de soluciones posibles no es muy grande, ¿ya? O las que son candidatas a ser la mejor podría ser también entonces una cantidad finita, digamos, no son muchas a lo mejor. Y yo, por simple como enumeración de estas alternativas, después con un criterio dado, ¿ya?, que definiría nuestra función objetivo, podría entonces también, en ese caso, encontrar la mejor solución. ¿Ya? Alternativamente, ¿ya?, alternativamente, uno podría también entonces, ¿ya?, plasmar un modelo de optimización aquí. Entonces vamos a ver la formulación, ¿no?, de un modelo, ¿no?, de optimización para el ejemplo, claro. Y los modelos usualmente tienen 3 elementos, que están todos ahí arriba también, digamos, ¿eh? Pero vamos a ir en orden, digamos. Lo más importante primero es ponerse de acuerdo en qué es lo que hay que decidir, ¿ya? ¿Cuáles son las decisiones que hay que adoptar en este problema que estamos viendo? ¿Alguien me lo puede comentar en voz alta, digamos, a toda la clase, más que por el chat, por favor? ¿Alguien tiene claridad sobre qué es lo que hay que decidir en este problema que estamos abordando? ¿Cuáles son las decisiones que tenemos que tomar? ¿Alguien se anima ahí a responder? Quizás ahí quitando el micrófono, por favor. ¿Qué es lo que hay que decidir? ¿Nadie se anima a comentarlo en voz alta?
El número de sillas y mesas a fabricar. ¿No es cierto? Esa es la decisión, ¿ya? Entonces, un primer elemento básico de un modelo son lo que nosotros llamamos las variables de decisión. Y en el caso particular, aquí de este ejemplo, son solo sillas y mesas. Entonces yo podría, por ejemplo, usar una variable X y una variable Y, como lo solían hacer a veces en sus cursos de cálculo. Yo podría decir, bueno, el X podría ser entonces el número de sillas a elaborar, ¿ya? Y el Y podría ser el número de mesas, ¿eh?, a fabricar, a elaborar también, porque son solo dos decisiones, ¿ya? Y ahora entonces, lo que también nos ha revelado este ejemplo, ¿no es cierto?, es que con esta decisión de sillas y mesas, claro, yo ahora podría estar interesado en la búsqueda de una solución óptima a este problema. Y en la búsqueda entonces de una solución óptima a este problema, la que daría la mayor utilidad, lo que yo estoy haciendo o necesito hacer es plantear entonces una determinada función objetivo para mi problema, ¿ya? Y esta función objetivo entonces debe ser posible de expresar en términos de mis decisiones, ¿ya? Y aquí entonces lo que yo quiero es, que seguramente es un poco todas las cuentas que todos sacamos, ¿no es cierto?, es que uno dice, bueno, si yo fabrico una silla gano 10, si fabrico 2 gano 20, si fabrico 3 gano 30, ¿ya? Entonces yo tengo aquí un beneficio, ¿ya?, una utilidad por cada silla que yo fabrique. Pero si yo lo que fabrico son X sillas, cualquiera sea el valor de esa, digamos, de esa variable, lo que voy a ganar como utilidad son 10 por X, ¿ya? Y algo parecido entonces ocurre con las mesas. Si yo gano 16 por cada mesa, y fabrico una, gano 16, si fabrico dos serán 32, si fabrico tres serán 48, etc. Pero si fabrico Y mesas, ¿ya?, entonces voy a ganar 16 por Y. Y la suma sería la utilidad del plan completo, de fabricar X sillas e Y mesas, cualquiera sean los valores del X y el Y, ¿ya? Y esto evidentemente está definiendo una función, que lo es entonces, ¿ya?, de estas dos variables de decisión. Y esta función, ¿ya?, no es de cualquier tipo, no es de cualquier naturaleza, ¿ya? No sé si alguno de ustedes se anima a comentarnos, digamos, alguna propiedad de una función como esta, o alguna etiqueta, algún nombre que le podrían poner a esta función, que en realidad resulta ser solamente estas dos variables, ¿no es cierto?, están ponderadas por constante y las sumé, ¿ya? ¿Alguien le podría poner un nombre a esta función? ¿Alguien se anima a ponerle un nombre a esta función? ¿Hay alguien más que se nos quiere sumar? Déjenme ver si está con nosotros aquí. Gustavo Marchán. Yo igual preferiría que en las intervenciones, cuando las hagan ahí, toman el micrófono nada más y se animan, digamos, a opinar, ¿eh? Más ¿Una que... función lineal, profe? Esto es una función lineal, ¿eh? Muy bien. Entonces, esta sería una función lineal. Y las funciones lineales tienen, ¿ya?, muchas propiedades, claro. Ustedes también las estudiaron, no solo funciones, transformaciones también lineales, cuando tuvieron álgebra lineal, por ejemplo, ¿ya? Pero en esencia son suma de variables ponderadas por constante. Cualquier función que no se escriba así, como suma de variables ponderadas por constante, define lo que nosotros entendemos por una función no lineal, por extraña que sea, ¿ya? Pero típicamente la que ustedes siempre estudiaban en sus cursos de cálculo, a veces con una función trigonométrica, con una función exponencial, con una función logarítmica, producto de las variables, ¿ya? Todo lo que no sea suma de variables ponderadas por constantes, ¿ya?, va a ser entonces una función no lineal, ¿ya? Esta entonces es un ejemplo claro de una función lineal. Y aquí en particular define mi criterio, ¿ya? Entonces este es un segundo elemento también muy importante en los modelos, ¿ya? Puede haber modelos sin una función objetivo, ¿ya?, pero en general este las tiene, ¿ya? Y el otro elemento básico en un problema van a ser las restricciones. Entonces, comúnmente, si bien es cierto hay problemas sin restricciones, digamos, ¿eh?, muchas veces
a veces una variable podría representar, no sé, imagínense que yo tengo una variable que representa una coordenada en el plano, donde quiero localizar algo, acepto que en principio sea en cualquier ubicación, digamos, y dependiendo cómo yo ponga los ejes, a lo mejor esa variable puede ser positiva o negativa, porque no es más que una coordenada, ¿ya? Y yo a lo mejor no le impongo restricciones, digamos, ¿ya? Pero sí, lo más común va a ser que las tenga. Entonces, los problemas típicamente tienen restricciones, y este problema entonces las va a tener también, ¿ya? Una que es muy común es que, por ejemplo, cuando ustedes me describen aquí, o decimos que son 13 las soluciones factibles de este problema, ¿ya? A nadie se le ocurrió, ¿ya?, incorporar a lo mejor una decisión como haber fabricado -3 sillas o -2 mesas. Entonces, una restricción muy común en los modelos es una restricción en que yo podría imponer, ¿ya?, que mis decisiones sean no negativas, ¿ya?, ambas mayor o iguales que 0. ¿Ya? Y estas restricciones, digamos, tienen un nombre típicamente, y es la no negatividad de las variables de decisión. Y esa también entonces va a estar presente en muchas situaciones, digamos. No tiene por qué ser siempre así, repito, a veces también hay variables que no tienen por qué ser, pueden ser también negativas, digamos, ¿eh? Pero esa es una de ellas. Ya. Este problema, naturalmente, tiene restricciones. Y hay algo que yo no precisé muy bien aquí con mi función objetivo también, quizás voy a volver sobre esto, que como estábamos aquí abordando un problema de una utilidad que queríamos conseguir, ¿eh?, también voy a agregar ahí mi maximización, digamos, ¿eh?, porque estábamos maximizando eso, digamos, ¿eh? Pero si yo quisiera entonces hacer máxima esta utilidad y solo impusiera decisiones no negativas, mayor o iguales que 0, ¿qué nos podría pasar con ese problema si no agregáramos nada más? ¿Qué pasaría con el problema de maximizar 10 por x más 16 por y, como función del x e y solamente con variables mayor o iguales que 0? ¿Qué creen ustedes que pasaría con ese problema? Sería el infinito. Sería infinito, ¿no es Infinitas cierto? soluciones. Claro. Habría infinitas soluciones factibles, digamos, en principio, pero el problema, como dice su compañero primero, ¿no es cierto?, sería un problema que sería infinito. Ese entonces sería un problema que, si bien es cierto, tienes muchas soluciones factibles, ¿ya?, el problema no tiene solución, porque la función objetivo sería a más infinito, ¿ya? Entonces, también puede pasar eso, ¿eh? Ojo, o sea, yo podría tener problemas que a veces están mal formulados y no tienen solución. Evidentemente, en el caso de este problema, hay recursos que tomar en cuenta, y entonces aquí tenemos que tomar en cuenta lo que podríamos llamar, pongámoslo así, la disponibilidad, ¿ya?, de recursos. Y eso también es muy común en muchas situaciones. O sea, yo tengo ciertos recursos que van a ser escasos. Entonces, en ese entendido, voy a plantear algunas restricciones aquí. Entonces, yo, por ejemplo, podría querer limitar el número de, ¿ya?, el número de piezas pequeñas, ¿ya?, y también voy a querer limitar el número de piezas grandes, por supuesto, ¿ya?, porque son mis recursos. ¿Ya? Y de las piezas pequeñas, cuando yo quiero imponer, digamos, algo en términos de, ¿no es cierto?, en términos de la disponibilidad que yo tengo, me dicen que quisiéramos considerar todos los planes de producción en que yo no supere esas 8 piezas pequeñas, ¿no? O en el caso, ¿no es cierto?, de las piezas grandes, lo que no supere estas 6 piezas grandes, ¿ya? Entonces, voy a tener unas restricciones en estos términos. Dejar todas las soluciones factibles, las mismas 13 que ustedes encontraron, por ejemplo, ¿ya?, como parte de un modelo en que veo todos los planes posibles de producción, ¿ya? En ese caso, lo que yo sé es que si yo fabrico sillas, yo requiero 2 piezas pequeñas, ¿ya? Entonces, por cada silla que yo fabrique, yo requiero 2 piezas pequeñas. Y si fabrico una, requeriré 2, voy a requerir, si fabrico 2, serán 4, etc. Pero en general, si fabrico X, 2 por X me dice cuántas piezas pequeñas voy a utilizar. Y si yo también elaboro simultáneamente con estas piezas pequeñas, también elaboro mesas, yo también en el caso de las mesas requiero 2 por cada una de ellas. Pero si elaboro Y, cualquiera sea el Y, unos me darán 2 piezas pequeñas, si elaboro 3 serán 6, etc., ¿ya? Esto representaría entonces cuántas piezas pequeñas voy a usar si fabrico Y mesas, ¿ya? Y estas cuántas sillas si es que yo elaboro X sillas. Y de nuevo aquí, una simple suma representaría simplemente el total de piezas pequeñas del plan de producción de fabricar X sillas e Y mesas. Y eso no puede ser más grande que 8.
Con las piezas grandes puedo sacar exactamente las mismas cuentas. Las sillas utilizaban solo una, así que en lugar de C2 tendría que poner aquí un 1, pero simplemente sino X, ¿ya? En que si yo fabrico X sillas, voy a usar simplemente X piezas grandes, ¿ya? Si fabrico 3, requeriré 3 piezas grandes. En el caso de las mesas, cada mesa requería 2 piezas grandes, entonces si yo elaboro una, requeriré 2, voy a requerir 2, si elaboro 2, voy a requerir 4, ¿ah? Si elaboro Y, 2 por Y. ¿Ya? Y de nuevo, esa simple suma ahí, ¿ya? Me daría el total de piezas grandes que yo voy a requerir para este mismo plan de producción de X e Y. O sea, el valor que le dé al X y el valor que le dé al Y, entonces va a ser tal que esa me va a dar entonces el total, este último, de piezas grandes que yo voy a requerir. ¿Ya? Bueno, esto que estamos escribiendo aquí, ¿ya? Esto que estamos escribiendo aquí, ya representa entonces un modelo de optimización. ¿Ya? Y en particular, ¿ya? Digamos, ¿ya? Cuando yo restrinjo, como lo han hecho ustedes, ¿ah? ¿No es cierto? Como lo han hecho ustedes. Cuando yo restrinjo los valores, a su vez, ¿ya? De X entero y el Y también entero, ¿ya? Esta sería una restricción adicional al mismo, ¿ya? Sobre la naturaleza de las variables, que es un poco lo que hicimos, digamos, hicieron ustedes, que simplemente fijamos la atención sobre algunas posibles combinaciones nomás, ¿eh? Como números enteros de sillas y mesas para efecto del problema que yo estaba tratando. Y del cual entonces, vuelvo aquí a mis láminas, ¿ya? Y del cual, ¿no es cierto? Entonces, uno después lo sintetiza como ustedes ven acá, ¿ya? Uno lo escribe en forma mucho más resumida, así, habiendo hecho la definición de quién es el X y el Y, digamos, la misma que está en lo que estábamos desarrollando recién, que el X representa entonces cuántas sillas voy a elaborar y cuántas mesas voy a elaborar, ¿ya? Y la mejor sería entonces, en particular aquí, lo que ya ustedes se habían dado cuenta, porque fabrico 2 sillas y 2 mesas, ¿ya? Aquí, sin embargo, me tengo que detener un minuto, ¿ya? Desde un punto de vista de lo que son los temas que vamos a tratar, ¿ya? Lo primero es darse cuenta de que yo en este problema, ¿ya? No solo tengo una función que es la función objetivo, sino que también tengo ciertas funciones que definen las restricciones del problema. O sea, yo también podría llamar a esta expresión, 2x más 2y, la podría también llamar h1 de xy. Y es una función, ¿ya? Y aquí también una segunda función de x y de y, ¿ya? Que define la relación, la segunda, ¿no es cierto?, x más 2y. Y como ya nos hacía notar, digamos, uno de esos compañeros ahí en la clase, ¿no es cierto?, esta función objetivo que teníamos delante era una función lineal, ¿no es cierto? Y ahora también la función h1 y la función h2 son también ellas funciones lineales. Entonces, en este modelo, todas las relaciones son lineales, ¿ya? Entonces, este problema que está aquí, este modelo P que está aquí, ya define un modelo, ¿ya? Donde todas las relaciones, entonces todas las funciones que aquí están presentes van a ser lineales y sería un modelo lineal, ¿ya? Pero vamos a hacer ahora un poquito más preciso, ¿ya? Más allá de llamarlo modelo lineal. En este modelo del ejemplo, por convención en investigación de operaciones, en optimización, el modelo que ustedes están viendo aquí en la lámina, si yo no agrego nada respecto a nada más, digamos, respecto a las variables x e y, digamos, uno asume que ese es un modelo en variables reales. Y asumo que los x, ¿ya?, corren sobre los reales mayor o iguales que 0, en este caso, en el x y en el y, ¿ya? Y bajo esa convención, el problema P, escrito de esa manera, ¿ya?, se llamaría un modelo de programación lineal. Entonces ahí tienen ustedes un ejemplo, que es por donde vamos a partir, digamos, en este curso, ¿ya? Un ejemplo de un modelo de programación lineal, ¿ya? Si yo, en cambio, quisiera volver a la situación original, digamos, ¿ah? Y en que yo quiero enfatizar que el x y el y no pueden ser cualquier número real, ¿ya? Y yo agregara aquí en las láminas, por lo menos, ¿ah?, que son números enteros, ¿ya? Eso cambia completamente la naturaleza del modelo que estamos estudiando, ¿ya? Este segundo sería un modelo de programación entera.
yo podría ser más preciso todavía y podría decir así un modelo lineal de programación entera, porque también va a haber modelos no lineales de programación entera. Pero yo agrego esta condición adicional, esta restricción adicional, ¿ya? Y esta condición adicional cambiaría la naturaleza del modelo. ¿Ya? No es lo mismo tener un modelo de programación lineal en el continuo que un modelo de programación entera, con decisiones, ¿no es cierto?, que lo son. ¿Ya? Entonces, ahí ya hay dos clases de tipos de problemas. Y a lo que me refiero, a lo que cambia, es que cambia la forma en cómo se resuelven, la matemática que está detrás, en la comprensión, digamos, de la teoría de estos problemas, digamos. Y no da lo mismo, entonces, si está, ¿no es cierto?, en continuo o con variables que ya son números enteros. Entonces, repito, si esa condición no está, esto define lo que nosotros vamos a llamar de ahora en adelante un modelo de programación lineal. ¿Ya? Si yo entonces agrego esta condición y esta está presente, entonces este sería un modelo de programación entera. Y de hecho los modelos de programación entera basta con que una decisión lo sea para que el modelo entonces quede de esa naturaleza. ¿Ya? Que entonces en este caso el modelo va a definir un modelo de programación entera, sea lineal o no lineal las relaciones. Digamos un poquito más sobre el otro tipo de problema al cual algo de atención le vamos a prestar en la clase. Fíjense que aquí, en este problema, hay una hipótesis que está detrás, ¿ya? Que ninguno de nosotros se la cuestionó, tampoco estaba en la discusión del enunciado, por supuesto, digamos. ¿Eh? Pero imaginen ustedes que, por ejemplo, si yo fabricara una silla, y bueno, también algo parecido a lo mejor con las mesas, ¿no? A lo mejor yo tengo ciertas economías de escala, que en una función de utilidad a lo mejor se va a ver representada con retornos crecientes de escala. ¿Qué quiero decir con eso? Imaginemos que si yo fabrico una silla gano 10, ¿ya? Pero que a lo mejor si yo fabrico 2 sillas y el X vale 2, a lo mejor no es 20, es 21,5. Y si yo fabrico 3 sillas, a lo mejor no es 30, sino que a lo mejor es 33,8. Y si fabrico 4 no es 40, sino que a lo mejor es 47,6, porque hay retornos crecientes a escala. ¿Ya? Esa función yo ya no la voy a poder representar de esta manera. A lo mejor necesito algún exponente que vaya mostrando ese crecimiento, ¿se fijan? Entonces, quizás, ¿ya?, yo tenga una función como la que ustedes ven aquí abajo, para alguna elección de las constantes A, B, C y D. ¿Ya? Y esa función, si ya el exponente A y el B no son unos, que sería el caso lineal, ¿no es cierto?, ¿ya?, definiría a lo mejor una función objetivo que sería una función no lineal. Si en un modelo de optimización hay ya sea la función objetivo o alguna de las funciones, digamos, en cuestión, fuese entonces una expresión no lineal, ¿ya?, eso entonces definiría un modelo de programación no lineal. Y vamos a volver un poquito también sobre esa clase de problema, pero lo vamos a hacer solamente, ¿ya?, y así se entiende acá, cuando uno habla de un modelo de programación no lineal, que es invariable continua. Así como un modelo de programación lineal es invariable como números reales, ¿ya?, porque a lo mejor las unidades representan una distancia a recorrer y pueden ser, qué sé yo, kilómetros, o representa un tiempo de viaje, o el instante en que uno comienza, por ejemplo, o visita un determinado cliente en un proceso de distribución o de ruteo, ¿ya? El instante de tiempo a lo mejor es mi variable en que yo visito a ese cliente, y eso si lo asumo como números reales, digamos, es perfectamente válido, digamos. ¿Eh? Entonces, en variable continua, modelos de programación lineal y de programación no lineal. Si ya hay, entonces, alguna variable entera, eso define entonces un modelo de programación entera, digamos, ¿no? Sea un modelo lineal o no lineal de programación entera, pero es que yo le agrego esta condición, ¿ya?, que está aquí, por lo menos una o todas las variables enteras, ya me cambia la naturaleza del problema a uno de estos, ¿no es cierto?, que yo llamo aquí programación entera, y eso va a ser parte de los contenidos del curso. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me han seguido? ¿Sí? Entonces, por favor, si alguien tenía alguna duda o alguna inquietud. Resumido este modelo, por favor, me pueden interrumpir. Yo de hecho prefiero que lo hagan incluso en voz alta, digamos, usando el micrófono ahí, más que por el chat, porque me va a costar más estar atento a ese otro recurso adicional ahí. Pero
hay un aspecto que también es importante en lo que vamos a hacer en este curso, miren, y creo que es un buen momento para comentarlo, todavía un poquito como parte de esta introducción, digamos, ¿no? Es que, fíjense ustedes que cuando yo escribo este modelo, ¿ya?, con la silla y con las mesas, y lo voy a dejar, bueno, ahí vemos, si lo dejamos como uno de programación entera o uno de programación lineal, digamos, que es de hecho por donde vamos a partir. La situación que consideramos decía, por ejemplo, ¿ya?, que yo tenía en la solución óptima de este problema una solución en que ambas variables de decisión, ¿ya?, y esto sería mi solución óptima, ¿ya?, era fabricar 2 sillas o 2 mesas, digamos, ¿eh? Si fuera a otra unidad, por ejemplo, tonelada, bueno, 2 toneladas de un producto y 2 del otro, ¿ya? Pero se fabrica combinando, a lo mejor, aquí hay un recurso escaso que son 8, a lo mejor yo usaba 2 kilos de un determinado insumo, otros 2, perdón, no sé si 2 kilos, digamos, ya. Tendría que poner el recurso quizás en otra unidad. Imagínense que fueran 2 horas para elaborar uno y a lo mejor 2 horas para elaborar el otro, y estas son la cantidad de horas hombres que tengo, pero a lo mejor estos son toneladas de un producto, ya. Y el X y el Y son toneladas y qué sé yo, ¿eh? O sea, también podrían ser reales de todos modos. Y este es el problema que de alguna forma estábamos abordando y ya hemos resuelto por inspección y sabemos cuál es su solución, digamos, ¿eh? ¿A alguien se le ocurre un modelo de optimización, ¿ya?, que sea más simple que este y que tenga por solución también el X igual a 2 y el Y igual a 2? ¿A alguien se le ocurre cómo plantear aquí un modelo más sencillo? Digo más sencillo en términos, digamos, de quizás del número de restricciones, digamos, ¿eh?, para fijar las cosas. Entonces, imagínense que sigo conservando la función y aquí quiero imponer algunas restricciones, ¿ya? ¿Qué restricciones yo podría poner acá? Y que el valor óptimo de ese modelo, perdón, la solución óptima siga siendo la misma. ¿A alguien se le ocurre qué restricciones yo podría poner en lugar de las 4 desigualdades que están arriba? Y que tenga exactamente las mismas. ¿Solución? 2 sillas y 2 mesas. Una función identidad. ¿Cuál X igual Y. es? Ah, podría ser X solo el igual X Y. igual Y. Ya, pero sin cambiar mucho el problema, porque si no, no vamos a llegar al 2,2. Si yo pusiera X igual a Y, también tendría que haber puesto casi X igual a 2 e Y igual a 2. ¿Ya? Sin cambiar mucho los antecedentes del problema. O sea, sigo teniendo mis piezas, mis recursos. ¿Ya? La que usted me da estaría bien, pero además tendría que poner que es igual a 2. Digamos. Entonces ya sería demasiado la simplificación que estaríamos haciendo. ¿A alguien se le ocurre otra alternativa? ¿Qué restricciones podríamos poner acá? Y que todavía me da X igual a 2 y el Y igual a 2. Sin cambiar del todo el problema, digamos. Cuando ustedes sacaron sus cuentas y vieron las 13 soluciones factibles, ¿ya?, y muchos de ustedes llegaron a la solución de que había que fabricar 2 sillas y 2 mesas, ¿qué les pasó con esa solución? O pregunto, ¿qué pasó con el uso de los recursos en esa solución? ¿Se usaron todos? Se usaron todos. ¿Cómo expresaríamos eso en términos de este problema? El usarlo todo. ¿Qué escribo aquí? Que ya no hay una ecuación, hay ¿No es una cierto? ecuación, una igualdad. Así es, pues muy bien, ¿ve? Entonces, el problema sería equivalente a este. E incluso le puedo sacar el X mayor o igual que 0 y el Y mayor o igual que 0, digamos, ¿eh? Porque aquí tengo un sistema con 2 ecuaciones, ¿ya?, y con 2 incógnitas. Y el único punto factible, ¿ya?, es el X igual a 2 y el Y igual a 2. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer notar con esto? Que, por ejemplo, cuando yo uso desigualdades, ¿no es cierto?, lo que estoy haciendo también es permitir un dominio mucho más grande, siendo mucho más flexible, todas las combinaciones, qué sé yo. Tan pronto pongo ecuaciones, eso es mucho más rígido, es mucho más, hay menos flexibilidad, ¿ya? Eso va a ser parte de lo que vamos a ir viendo a la hora de ir modelando ciertas situaciones y ciertos problemas, ¿ya? Y este mismo ejemplo nos permitiría, por ejemplo, discutir algo más respecto de esto, para verlo incluso más claro. Porque yo a lo mejor podría haber formulado derechamente este problema con las ecuaciones, usé todos los recursos, único punto, X igual a 2, Y igual a 2,
Obviamente ese es el óptimo porque es el único, ¿se fijan? Entonces ya lo habríamos resuelto muy fácilmente, ¿ya? Usando todos los recursos. Ya, pero también hay que ver que estos niveles de flexibilidad a veces se requieren. Entonces, imaginemos ahora la siguiente situación y ustedes me van a decir cómo representarla, ¿ya? Y aquí ya vamos a estar modelando un poquito, miren, pero muy simple. Que aquí en este problema a lo mejor hay un nuevo antecedente. Y este nuevo antecedente, ¿ya?, agrega el siguiente aspecto, ¿ya?, que se venden juegos, ¿ya? Entonces, una mesa se vende únicamente con 2 sillas, ¿ya? Esa es la única forma de vender aquí estas sillas y mesas. Supongan que nos agregaron esto antes no estaba, ¿ya? Nos ponen un nuevo antecedente. Mire, ya sí, tiene 8 piezas pequeñas, hoy día tiene 6 piezas grandes, usémoslo de la mejor forma, pero fíjese que ahora me dicen, usted, ¿no es cierto?, cada vez que va a vender, en realidad vende una mesa con 2 sillas porque son como un juego, por así decirlo ya, de terraza. ¿Me podrían ustedes ayudar entonces a expresar alguna relación entre X e Y, ¿ya?, que diga que cuando vendo, digamos, ¿ya?, por cada mesa que yo vendo, ¿no es cierto?, tengo que requerir 2 sillas? ¿Alguien me podría dar una relación ahí entre el X y el Y que modele ese aspecto? Por cada mesa, 2 sillas. Si fueran Y mesas, ¿ya?, tengo que tener, o por cada, eso es lo que decía, digamos, por cada mesa 2 sillas. ¿Qué relación pondrían acá para modelar este aspecto? Porque no hay otras combinaciones posibles. ¿Ya? Y igual 2x. Ya, veamos si fuera I igual 2x, digamos, ¿eh? Entonces, voy a dejar eso por aquí y aquí con un 2x. Entonces, lo que usted me está diciendo es que si usted me da una silla, la multiplica por 2 y le va a dar 2 mesas. Pareciera que no es correcto. ¿Se fija? Si yo pongo, es al revés, ¿no es cierto? Porque si yo pongo el 2 acá y al X le doy el valor 1, entonces van a ser 2 mesas. Sería al revés, ¿eh? Sería 2 por Y. Entonces, si el Y vale 1, 2 sillas. Si el Y vale 2, 4 sillas. Si el Y vale 3, 6 sillas, etc. ¿Ya? Entonces, con esta nueva relación, fíjense ustedes, si yo hubiese decidido usar todos los recursos, me hubiesen impuesto esta restricción adicional, ¿ya? ¿Qué pasaría con ese modelo de optimización? Todo en ecuaciones, todo en igualdad. ¿Qué pasaría con ese modelo, digamos? Si hubiese insistido... Pero, profe, la I no era la mesa. Las I eran las mesas, claro. La I era la mesa. Entonces, cuando usted hace una mesa, Ya, pues, de la Y al valor 1, el X valdría 2. Entonces, una mesa con sus 2 sillas. Así lo Si está el I, viendo, ya. está bien, ¿no es cierto? Si el I después le doy 2, entonces serán 4 sillas, ¿eh? Porque el X son las sillas. No cambié el orden. ¿Está bien ahí? Ya, pero ayúdeme usted misma entonces ahora a responder esta pregunta. Mire, ¿qué pasaría si ahora yo planteara un modelo en que quiero maximizar esa utilidad? Quiero que satisfaga usar todos los recursos escasos, ¿ya? Esto en igualdad, como lo puse aquí, y a su vez ahora vender, ¿no es cierto?, ¿ya?, vender de esta forma únicamente, porque no hay otra combinación. ¿Qué pasaría con este modelo ahora? Si lo quisiéramos resolver. O cualquiera de ustedes, por favor. Me interrumpen nomás, que no levanté, lo pueden hacer, digamos, ¿eh? ¿Qué pasaría con este modelo? Creo que Si pusiéramos todo en no habría igualdad. solución. Que no habría solución, porque no hay ningún punto X e Y que cumpla simultáneamente con todas ellas, ¿ya? Entonces, también hay problemas que a veces no tienen solución, y es porque el conjunto de las soluciones factibles del problema, ¿ya?, puede ser vacío, ¿ya? Y aquí también entonces, eso a veces puede pasar, pero lo que también está pasando es que no tiene solución, fíjense ustedes, porque estoy planteando 3 ecuaciones con 2 variables, entonces es un sistema indeterminado, ¿ya? Pero el problema que sí tiene solución, y aquí de nuevo, para cerrar esta parte, ¿no es cierto?, es que aquí va a ocurrir que las desigualdades en los modelos de optimización son muy importantes. Porque las desigualdades permiten más flexibilidad.
Entonces ahora lo que tengo en realidad son todos estos planes de producción, ¿no es cierto? Usando no más allá de los recursos que tengo, pero procurando atender esto, ¿ya? Entonces los modelos típicamente van a tener ecuaciones e inecuaciones. Por cierto que no siempre lineales, digamos, pero porque también las va a haber relaciones no lineales representando ciertas leyes o ciertos comportamientos, algunos usos de algunos recursos, qué sé yo, no sé, pues sí. Lo que estoy haciendo a lo mejor es tratar de satisfacer una demanda, pero lo estoy haciendo con generación eléctrica y no es cierto que todo lo que yo genero en un punto llega al otro porque hay pérdidas por transmisión y hay una relación quizás a veces no lineal que lo está modelando, pero lo que quiero dar a entender es que los modelos típicamente cuando tienen restricciones van a tener ecuaciones e inecuaciones. Y las inecuaciones son muy importantes porque permiten dar más flexibilidad. Entonces la naturaleza de estos modelos de optimización podrían también contemplar desigualdades. Si ustedes miran lo que, o recordasen lo que hicieron alguna vez en sus cursos de Mate 2 estudiando problemas de optimización, lo hicieron solo con ecuaciones, ¿ya? Y lo caracterizaron matemáticamente a través del teorema de Lagrange, ¿ya? Aquí vamos a tratar de extender algunos de esos resultados también, quizás no haciendo las demostraciones ni mucho menos, pero sí también les voy a mostrar que hay resultados que extienden Lagrange o que incorporan a Lagrange para el caso en que también haya desigualdad y cómo tratar eso, digamos, ¿eh? Porque las desigualdades son también, por cierto, muy importante. Eso entonces un poquito en esta introducción que yo estaba haciendo, que quería compartir con ustedes. Naturalmente son muchos los tipos de problemas de optimización, no son solo estos que estoy hablando acá. Como ejemplos vamos a incorporar algunos otros, como problemas de redes, qué sé yo, a lo mejor voy a poder mencionar algo de por dónde va un modelo de optimización estocástica en algún momento, pero son temas a los que dedico más atención en otras asignaturas. Pero la forma entonces de abordarlo es ad hoc a la naturaleza del problema. O sea, no da lo mismo resolver o plantear un problema de programación entera que uno de programación lineal, porque hay una matemática detrás que es distinta, hay una forma de resolverlos también que es distinta. Y a lo mejor ya nos habría costado un poquito más esto de resolverlo como números enteros, si a lo mejor, no sé, imagínense que en lugar de 8 y 6 la disponibilidad eran 830 piezas de un tipo y 615 del otro, digamos. Y a lo mejor ahí ya enumerar todas las posibilidades empieza a ser un poquito más engorroso, así que tengo que recurrir a herramientas computacionales, digamos, para poderlo resolver. O ciertas técnicas a lo mejor ad hoc o inteligentes que podría salvarse el modelo, pero aquí vamos a insistir también un poquito a veces en un poco más, digamos, en la formulación matemática con la esperanza de tener una herramienta para resolverlo, ¿ya? Y vamos a usar una herramienta que viene en el Excel, digamos, del Office, ¿ya? Como una macro que uno puede cargar un modelo y entonces resolverlo con distintas herramientas en función, ¿no es cierto?, un poquito si el modelo es lineal o no lineal, o entero o no, digamos. Entonces, y esa herramienta se va a llamar Solver. El orden que vamos a recorrer, ¿ya?, va a ser un poquito en función, ¿no es cierto?, de estos distintos tipos de modelos, ¿ya? Y que estos modelos, digamos, el orden aquí está puesto un poquito en función cuando se diseñó este curso de modelos más fáciles a más difíciles, digamos. En realidad, eh, y si se animan, digamos, o me dan unos minutitos más, digamos, los modelos de programación lineal en general son mucho más simples que los modelos de programación entera y también que un modelo de programación no lineal, ¿ya? Y para darles un poquito de esa idea, digamos, y que también así los puedo hacer también leer un poquito algo de aquí a la otra semana, ¿ya?, es que este ejemplo, este modelo de programación lineal que está aquí, puesto como un modelo de programación lineal, algo que de alguna forma permite entender por qué estos modelos, digamos, pueden llegar a ser fáciles, sin duda lo es en dos variables, digamos, pero fíjense ustedes que planteado en términos analíticos este modelo, en los cursos de matemática no lo estudiaron, porque aquí hay puras desigualdades, ¿ya? Sin embargo, y eso es más difícil que si hubiera solo ecuaciones. O sea, por supuesto que era muy fácil plantear el igual a 8 igual a 6, un solo punto y aún más sencillo, digamos. Pero las desigualdades, ya lo discutí, son muy relevantes, digamos. Son muy relevantes, ¿ya? Y si me dan unos minutitos más, solo para ilustrar esto, pero voy a volver sobre ello en mi próxima clase, es que un modelo, ¿ya?, de programación lineal en general son modelos que son
más fáciles, digamos. ¿Ya? ¿Y cómo ver un poquito esto de que es más fácil o más difícil? Fíjense ustedes, es que uno puede, en el caso con un problema como este, en dos variables, ya se puede dar una idea de algunas cosas más en relación con estos modelos. ¿Ya? Que a pesar de que el problema lineal, ¿ya? Este problema es de programación lineal, lo que quiero decir con esto es que voy a asumir que mis variables, incluso siendo continuas, como números reales, digamos, todas aquellas puntos factibles, todas soluciones factibles van a ser muchas más que las 13, porque lo estoy haciendo en todo el continuo. Pero si yo aquí represento mi variable x, si yo aquí represento mi variable y, respeto la no negatividad, y por eso que estoy poniendo la atención solamente en el primer cuadrante, ¿ya? Yo podría mirar todos los puntos en el plano que cumplen con estas desigualdades. ¿Ya? Estas relaciones que ustedes ven aquí, ¿ya? Define, en términos geométricos, ¿ya? Define en el plano, porque estoy solo en dos variables, digamos, ¿ah? Estamos aquí en R2, ¿ya? Define en el plano, ¿ya? Un conjunto que uno llama semiespacios. ¿Cómo lo puedo graficar? Yo podría tomar aquí, por ejemplo, la igualdad, la relación 2x más 2y igual a 8, ¿eh? El 2x más 2y igual a 8, que sería una recta, ¿eh? Ahí se está perdiendo un poquito ese numerito, ¿eh? Pero es el más 2. Y los puntos que verifican la desigualdad es un semiespacio, es la parte que está por arriba de esa recta o por debajo, y en igualdad, digamos, en la recta, por supuesto. ¿Ya? ¿Cuáles serían los puntos aquí que están por debajo del 8? Bueno, o menor o iguales que 8, serían todos los puntos que están de la recta y bajo ella. Por ejemplo, el 0, 0 cumple de todos modos eso, el punto 1, 1 lo cumple, y todos los que ustedes encontraron como coordenadas enteras. Pero todos los reales sería todo lo que está bajo esto. ¿Ya? Y la otra relación que está acá, en este modelo, define también, ¿eh? Un semiespacio. ¿Cómo lo puedo observar en R2? Bueno, puedo graficar de nuevo la recta, x más 2y igual a 6, ¿ya? Eso más o menos va a ser algo por aquí. No tengo una hoja cuadriculada, no la preparé, pero en fin, ¿ya? Y aquí a lo mejor está la recta x más 2y igual a 6. ¿Y cuáles serían todos los puntos del espacio que están, ¿no es cierto?, por debajo del 6? Sería entonces todo lo que está por debajo de esto. Lo más fácil siempre es decir, ya, tomo el punto, por ejemplo, el 0, 0, lo reemplazo aquí, y eso es menor o igual que 6, entonces si ese punto está, como esto es un semiespacio, es todo lo que está bajo él. Entonces, serían todos los reales que están acá. ¿Ya? Y como problema, insisto, como problema de programación lineal, ¿ya? Los puntos que verifican todas las inecuaciones en el plano, en R2, serían todos estos. ¿Ya? Como números reales, entonces, esto es todo un continuo, son infinitas soluciones, ¿eh? Infinitas soluciones factibles. Las enteras son solo los puntos de coordenadas enteras que están allá adentro, digamos, ¿eh? Y aquí estará el origen con ese 0, ¿no es cierto? Aquí estará el punto, este sería un 4, ¿eh? Por aquí tendríamos un 3, por allá tendríamos un 4. ¿eh? Y aquí hay mucha solución entera y podríamos marcar ahí también las enteras si uno quisiera, digamos. ¿eh? Y ¿cómo saber dónde está el óptimo? A pesar de que son infinitos puntos aquí. Bueno, si yo quiero resolver este problema en términos geométricos, lo que yo debo hacer... Perdón, discúlpenme. Podría ser que yo identifique primero todas las soluciones factibles de un problema en su resolución geométrica. Es todo lo que estoy marcando acá, todos estos puntos que están aquí en este sector, que define lo que se llama un poliedro, digamos. Y de todos estos ando buscando el óptimo. Ya sabemos dónde está el óptimo, porque el óptimo está en la intersección de las dos rectas. El óptimo está ahí, digamos, no hay ninguna duda. Ya sabemos quién es la solución óptima, es la intersección, digamos. ¿eh? ¿Cómo en términos geométricos dar con ese punto? Porque yo no podría evaluar todos los puntos, digamos, del dominio de soluciones factibles si lo hiciera como números reales. Pero a pesar de que son reales, ¿ya? Resolverlos es muy fácil igual. Miren, para eso, ¿ya? Y esto aquí mis últimos 2 o 3 minutitos, ¿ya? Para eso entonces yo, por ejemplo, puedo considerar curvas de nivel de la función objetivo. ¿Ya? Y las curvas de nivel de la función objetivo son todas aquellas que donde el 10 por x más el 16 por el y es igual a una constante. ¿eh? Esto sería una constante.
que escrito como recta, si ustedes quisiéramos graficarla, ¿no es cierto? Si despejo acá el y, sería menos 10x dividido por 16, ¿no es cierto? Más un k dividido por 16. ¿Ya? O también, si ustedes quieren, mejor aquí simplificando, sería si simplificamos ahí por 2, me quedaría menos 5 octavos de x más k dividido por 16. ¿Ya? Estas serían mis curvas de nivel. ¿Ya? ¿Y qué es lo que dice la curva de nivel? Bueno, todos los puntos del plano x e y, donde la función toma el valor k. ¿Ya? Entonces yo podría graficar, por ejemplo, ahí una curva de nivel cualquiera. Voy a hacerla más fácil, ¿ya? Solamente con k igual 0, que sería una recta que pasa además por el origen, digamos. ¿Y qué pasa con las pendientes? Miren, que eso también es muy importante. ¿Cuáles son las pendientes de estas rectas? La recta con la recta 2x más 2y, ¿cuál sería su pendiente? ¿Cuál sería la pendiente de esta recta? ¿Cuál sería su pendiente? Voy a tener que poner aquí un poquito de luz. Menos 1. ¿No es cierto? Menos 1, claro. Ahora ya se va a ver aquí toda la parte menos poética del asunto con las luces, pero en fin. Ya, menos 1, la de esa pendiente, ¿no es cierto? Y esta otra sería, la pendiente de esta otra sería, son todas negativas, ¿no es cierto? La pendiente de esta sería un menos un medio. Y la pendiente de las curvas de nivel, este menos 5 octavos que está aquí, ¿ya? La pendiente de esta curva de nivel, que es menos 5 octavos, si hacemos el cálculo, ese numerito es, ¿alguien lo tiene por ahí? ¿Lo podría hacer? El menos 5 octavos. ¿Dónde se ubica entre este menos 1 y este menos un medio, que son las pendientes de la recta? O sea, las pendientes de la curva de nivel, ¿ya? También es negativa, pero para hacer un buen dibujito, digamos, necesito, ¿no es cierto? Necesito ver dónde está esta pendiente. Esto es algo así como menos 0,6 algo, ¿ah? Entre menos 0,6 menos 0,7, por ahí ha de estar, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, justo este valor está por aquí, el menos 5 octavos. O sea que si quiero graficar una curva de nivel en esta figura que está acá, ¿ya? Si quiero graficar una curva de nivel, voy a hacer una que es la más simple, que sería una curva de nivel, entonces con una pendiente entre menos un medio y menos 1, ¿ya? La voy a graficar por acá, con una pendiente por aquí, y esta curva de aquí sería la 10x más 16y igual a 0. ¿Ya? Pero es una de esas curvas de nivel, conforme el valor que yo le dé al k, digamos, ¿ah? Eso voy a tener distintas curvas de nivel ahí. En un punto cualquiera, ¿ya? Si yo calculara el gradiente de la función objetivo, ¿ya? ¿Cuál sería el gradiente de la función objetivo? Para la función 10x más 16 por y. Sería un vector, el vector 10,16. Bueno, no lo puedo hacer a esta escala, más pequeñita, pero si ustedes dibujaran, por ejemplo, aquí el gradiente de la función objetivo, en un punto cualquiera, ese vector es constante. Lo voy a escribir por acá. El gradiente de la función xy es el vector 10, 16. En cualquier punto el gradiente va a ser lo mismo, va a ser constante, va a ser el vector 10, 16. Y el gradiente representa, por ejemplo, la dirección de crecimiento de la función. Con lo cual, una forma de dibujo geométrica de darme cuenta dónde está el óptimo es que si yo grafico una curva de nivel, veo en qué sentido crece la función, que en este sentido apunta el vector 10, 16, es perpendicular a esta recta que está aquí, ¿no es cierto? Lo que yo más la puedo llevar es que a medida que la voy aumentando, tengo puntos factibles aquí en el dominio, ¿ya? Donde, ¿no es cierto?, la función va tomando valores cada vez más grandes. Pero la situación límite la voy a alcanzar cuando esta curva de nivel pase exactamente por aquí. Y si yo dibujo una mucho más arriba, ya no hay ningún punto, ¿ya?, que intersecte este dominio, y por eso que ese punto que está aquí es la solución óptima del problema. Entonces, a pesar de que son infinitos, ¿ya?, a pesar de que son infinitos, ¿ya?, yo puedo llegar igual. Y el que lo pueda resolver geométricamente empieza a dar un poquito de luces también, ¿ya?, sobre algunas propiedades de este problema, como así también sobre su naturaleza, digamos, ¿eh? Estoy en el continuo, pero igual como que voy a llegar a un punto como el 2,2, digamos, que era la solución óptima aquí, este punto, ¿no es cierto?, el 2,2 en términos geométricos, digamos. Así que vamos a recorrer un poquito ese camino. Vamos a hablar de modelos de optimización, vamos a partir por estos de programación lineal, ¿ya?, y vamos a considerar después modelos
donde le vamos a agregar el carácter entero, y vamos a ver por lo menos un par de resultados importantes respecto de modelos más generales de optimización no lineal que no hayan discutido antes ustedes con anterioridad, digamos, solo si alguien se anima, digamos, respecto de esta discusión que estaba haciendo recién en términos de la resolución, ¿ya? Fíjense que los pasos fueron graficar el dominio de soluciones factibles y después, ¿no es cierto?, graficar una curva de nivel de la función objetivo, fijarme muy bien dónde están las pendientes, ¿ya? Dónde está la pendiente de esta función objetivo, para ser cuidadoso con la gráfica. Grafiqué una por lo menos, identifico cuál es el gradiente o el sentido en el que apunta el vector gradiente de la función, y conforme yo la desplazo en ese sentido, la función va a ir creciendo. Por supuesto que si lo desplazo en el sentido de menos, el gradiente va a decrecer, o si lo voy bajando aquí va a decrecer. Como estaba maximizando, lo desplacé y lo llevé hasta allá arriba, ¿no? Yo igual, aunque llegamos aquí un poquito ya más cansados todos, ¿no es cierto?, y ya harto más tarde, yo igual, ¿ya?, aquí en la página del curso, les propuse un par de ejercicios que quizás, más que pedírselos ahora, digamos, lo vamos a dejar aquí abajo, como estos modelos de sensibilidad, ¿ya?, para este mismo problema. A lo mejor una buena forma de que ustedes también estudien un poquito de cara acá, digamos, a la próxima clase, a la próxima semana ya, los voy a dejar ahí abiertos como un problema, y en algún momento los abordan respecto de la discusión que sería como el resolverlo frente a un par de cambios. Yo aquí propuse un cambio, déjenme ver siquiera si esto está abierto, porque le puse un tiempo de ejecución que seguro que ya está excedido, ¿ya?, pero si no lo voy a editar, y se los dejo para que ustedes lo puedan responder, digamos. Entonces, claro, ya le puse un tiempo en que ya no es posible resolver, digamos. Pero los voy a editar y se los dejo ahí propuesto, abierto, para que ustedes también lo respondan, y complementándolo con alguna lectura que se las voy a indicar igualmente. Así que ya, pues por ahí estamos, digamos. Fíjense que me faltaba todavía, pero sí, ya no sé si seguir con esto, digamos. Me faltaba aquí todavía comentarles que cómo vamos a hacerlo en lo administrativo, digamos. Vamos a tomar un par de pruebas, eso no es muy novedoso, ¿no es cierto? Vamos a hacer actividades en clases, algunas otras quedarán para su desarrollo posterior con estas dificultades que a veces impone el trabajo en línea, y vamos a hacer también 3 tareas computacionales, ¿ya? Las ponderaciones las ven ustedes ahí, y un requisito para aprobación nada más va a ser que ustedes tienen que tener por lo menos un certamen en azul, o su promedio mayor o igual que 50, ese es un requisito para aprobar, ¿ya? Y que entre los certámenes y las evaluaciones tipo control o cuestionarios que vayamos a ir haciendo en clases, ¿no es cierto?, eso también tiene que tener una cierta nota, la nota mínima siempre de aprobación sobre ese ítem, para que las tareas entonces puedan contar, y típicamente, ¿no es cierto?, también ayudar a tener un aún mejor promedio de notas, digamos. Esto también se los voy a dejar ahí en el programa. También chequeé ayer, por ejemplo, si es que no incluso en la mañana, que de mi bibliografía básica, un texto que podríamos ir siguiendo con un poco más de detalle como apoyo, aun cuando no es que yo use la misma anotación, ni que cubra todos los temas que ahí están, es que sí me fijé que el Hiller y Lieberman de investigación de operaciones está disponible en la biblioteca como recurso online, ¿ya? Por lo menos una copia que ellos escanearon o digitalizaron, porque no parece ser la original, pero es un tema de copyright que sí está atendido porque la universidad compró esas licencias, o esos libros, digamos, y que les dejé el link también en la página del curso, así que vamos a tener un libro ahí, y yo entonces voy a dejarles en la página del curso estos 2 problemas para que ustedes puedan responderlos ya terminada la clase, más tarde, mirando un poquito más un complemento en una lectura de un libro, ¿ya? Y esencialmente con eso, digamos, y aunque un poquito accidentada, yo lamento mucho ahí los inconvenientes, digamos, igualmente había que partir, había que hacer esta introducción, contarles un poquito sobre lo que es el curso, sobre estos distintos tipos de modelos, ¿ya? Ya estamos incluso comenzando a resolver algo de estos modelos, por lo menos uno de programación lineal, ¿ya? Aquí les dejo mi correo electrónico para que se puedan comunicar conmigo, ¿ya?, con alguna duda más puntual que puedan tener. También voy a dejar acá mi cuenta de Skype, y voy a dejar, mientras estemos en esta modalidad y no podamos ir a la universidad, ni ustedes ni yo, digamos, dejé también ahí un horario de atención los días lunes. Entonces,
más que quizás por Zoom, me gusta más y uso mucho más Skype también para reuniones, digamos, entre un par de personas, digamos, o más, pero ya no como una clase. Y siéntanse libres, por favor, para usar ese horario a la hora de quererme hacer preguntas, inquietudes sobre el avance, ¿no es cierto?, sobre las consultas, sobre los temas que hemos estado tratando, digamos, ¿eh? Sí, por correo también podría, pero a veces resulta más cómodo, más fácil establecer una comunicación personal ahí que, que la que da origen, digamos, a un intercambio solo de correos, digamos, ¿eh? Así que, bueno, dicho eso, ¿ya? Creo que más allá de esto accidentado que pudo haber sido, ¿no es cierto?, ¿ya? Estaría como cerrando un poquito esta primera clase.